Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Sentido Humano, una mirada a tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que tiene como fin generar una cultura de respeto a los derechos humanos. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, el relativo a la trata de personas. Para eso nos acompaña el maestro Víctor Chan Martín, él es presidente de Hogares Maná. Bienvenido, maestro. Hola, Marilu, gracias, muy amable. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué nos puede contar respecto al tema de trata de personas? Mira, creo que es un fenómeno que siempre ha existido, pero creo que en los últimos tiempos ha sido el fenómeno más grande. De hecho, algunos le llaman la esclavitud del siglo XXI, porque es un fenómeno que se supone que no debe existir, pero que desafortunadamente se está usando sobre todo a una población muy vulnerable a la práctica de este fenómeno y este delito, porque finalmente también está configurado como delito. Así es. México ha firmado documentos, tratados internacionales, como en el año de 2000, que estuvo en Palermo, presente ahí en la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, se han firmado protocolos también. El más reciente fue firmado y ratificado en el año de 2003. Sin embargo, hay un poquito de confusión entre el término de trata y tráfico. ¿Qué debemos entender por trata de personas? Mira, voy a comentarlo de una manera muy corta. Trata de personas es la venta de una persona con un sentido de explotación sexual. Trata de personas significa una prostitución forzada, muy diferente a una prostitución voluntaria. La trata de personas se refiere a esta parte cuando una persona es inducida, obligada y forzada a tener una actividad sexual y sobre todo donde hay dinero de por medio. ¿Puede la trata de personas incluir el tráfico de personas? Sí, claro, por supuesto. La trata de personas tiene mucho que ver con el tráfico, tiene mucho que ver con la explotación, el tráfico, la venta, incluso hasta el sometimiento, que es muy importante, sobre todo para el caso de niños, niñas, adolescentes y mujeres, que son quienes desafortunadamente son la población vulnerable, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades, maestro, o formas de trata de personas? Mira, hay como aspectos muy definidos. La parte, por ejemplo, del tráfico que hablamos hace un momentito es como muy claro. El uso por ejemplo, de jovencitas en cuestiones de modelaje para poder explotarlas. La marginación es otra forma como se empieza a producir el fenómeno y finalmente incluso hasta la misma ley en el Estado de Yucatán, el artículo 214 del Código Penal expone de una manera muy clara cuáles son las formas y sobre todo que es considerado como un delito muy grave. En Yucatán, en nuestro estado, maestro, hay registros de que, bueno, los casos que se han dado sobre trata de personas, pues se han efectuado contactando a la víctima a través del internet. ¿Qué opina de esto? Mira, yo creo, y aquí entramos a otro tema, que son las redes sociales. Yo creo que el tema de personas que han sido contactadas a través de las redes sociales, en los últimos meses hemos conocido, cuando menos públicamente, de casos. Creo que la trata nos lleva siempre a hablar de víctimas, ¿no? Claro. Una víctima que es usada, una víctima que es explotada, una víctima que es sometida. Desafortunadamente, Marilu, la cuantificación del fenómeno no es mucha. Y no solamente en Yucatán, a nivel nacional, incluso a nivel mundial, se habla de leía yo un artículo de la ONU que hablaba de más de 13 millones de personas viviendo como dentro del fenómeno de la trata. Entonces estamos hablando de un número muy grande, pero que desafortunadamente no hay una cuantificación muy precisa en cuestiones particulares de Estado, por ejemplo, ¿no? Valdría la pena preguntarle, maestro, ¿cuáles son los mecanismos que utilizan los tratantes, ¿no?, para captar a las víctimas? Mira, uno de ellos que creo que es como el fundamental, el ofrecimiento de una vida mejor. O sea, muchas de las personas que han sido engañadas, porque finalmente han sido engañadas, se les ha ofrecido aspectos que no tienen. Es muy interesante los tratantes, las personas que se dedican a este fenómeno,
siempre buscan a personas con una pobreza extrema, buscan a personas que tienen necesidades, buscan a personas que están en la búsqueda de cambiar su vida, y entonces usan la parte de la gratificación económica como una parte de convencimiento y de aceptación, aunque al final obviamente la aceptación ya no es la misma. Estaba yo viendo un video que hizo la CNDH, que compartía la CNDH, en donde se mostraba a una jovencita llegando a nuestro país. Fue invitada por una agencia de modelaje, y la agencia de modelaje ni siquiera conocía, ¿no? Por ejemplo. Entonces esta parte de fama también es usada, pero al momento ya de llegar las personas al territorio ya cambia completamente la situación de ellos, ¿no? Es un trabajo en conjunto, pienso, el que tenemos que hacer con las autoridades, la sociedad de las autoridades. ¿Qué le tocaría hacer a la autoridad, maestro? Mira, lo primero es aplicar la ley que existe, ¿no? Desafortunadamente tenemos muy buena norma jurídica, pero la aplicación de la norma es a veces lo que falta. Ser muy firmes en la aplicación, vencer la corrupción, porque cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de mucho movimiento internacional incluso. Entonces las fronteras me parece que tienen mucha corrupción, porque es donde hay mucho filtro. Entonces la autoridad tiene que aplicar la ley, o sea, no tenemos, creo, que inventar nada más. Con que lo que dice la ley se cumpla es importante. Y otra cosa creo que es muy importante, Marilu, la parte de la prevención. No se está previniendo el problema de trata, y yo agregaría un elemento más, la rehabilitación, porque recordemos que las personas que son objeto y sujetos y víctimas de este fenómeno no reciben rehabilitación, y muchas veces son tratados como delincuentes, y no son delincuentes, aunque hacen conductas de delito, pero no son delincuentes. Entonces habría que también tener una parte de rehabilitación para estas personas. Claro, maestro. Y la parte que nos toca a nosotros como integrantes de la sociedad, ¿qué nos falta como sociedad? Mira, yo creo que lo que nos falta a las familias y a las personas es tratar de ser respetuosos, y es interesante lo que preguntas, porque cuando hablamos de trata hablamos de clientes. Claro. Y entonces, o sea, el cliente es la persona que va en la búsqueda de consumir su gratificación sexual, y muchas veces lo hace con niños. Entonces ahí el respeto a la integridad de las personas, yo creo que es lo que nosotros tendríamos que hacer como sociedad, porque una persona víctima del fenómeno pierde libertad y pierde dignidad. Entonces nosotros tenemos que dignificar la vida de las personas. Entonces, maestro, para erradicar el problema es un trabajo, como mencioné, en conjunto, la autoridad y nosotros como sociedad poniendo nuestro granito de arena, informándonos, sí, quizá, y haciendo campañas. Mira, a veces dejamos toda la autoridad, y yo creo que la autoridad tiene una responsabilidad muy grande que cumplir, pero muchas veces nos desatendemos de la nuestra, y la nuestra es respetar, la nuestra es proteger, la nuestra es siempre estar en esa búsqueda de cómo mejorar las condiciones de vida de las personas, y de nuestras familias incluso, porque muchas adolescentes que han entrado a este fenómeno es porque al interior de sus familias no han sido protegidas, cuidadas, amadas. Entonces nos toca a todos hacer nuestra parte, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, maestro, de la trata de personas en la sociedad? Mira, hay desde consecuencias de salud. Obviamente las enfermedades de transmisión sexual son mucho más de riesgo. Hay costos económicos en cuanto a uso de hospitales, de clínicas, de medicamento. Hay dolor, y obviamente el dolor siempre trae agresiones y siempre trae consecuencias. Estamos hablando quizás de jovencitas o de mujeres embarazadas por ser forzadas a la actividad sexual, y entonces hablamos de fenómenos incluso sociales como estos, ¿no? Maestro, vamos a seguir platicando sobre el tema. Vamos a un corte muy pequeño y regresamos. Estamos platicando con el maestro Víctor Chamartín, él es presidente de Hogares Maná, sobre el tema de trata de personas. Vamos a un corte informativo, estamos de vuelta. ¿Es víctima de un abuso de autoridad? Nosotros te defendemos. Visítanos en la colonia Nueva Alemán de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y también te atendemos a través de nuestro sistema telefónico Sígueme las 24 horas del día. En la CODEI estamos para servirle. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, género, discapacidad,
condición social, religión, preferencias o cualquier otra discriminación que atente contra la dignidad humana y pretenda anular los derechos y libertades de las personas. En la CODEI estamos para servirte. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sentido Humano, una mirada a tus derechos. El tema de hoy es trata de personas. Para eso salimos a la calle a ver lo que la gente opina. Veamos. Hola, bienvenidos a otro Vox Populi. En esta ocasión estamos en el centro de la ciudad de Mérida, en la Plaza Grande. Y le vamos a preguntar a la gente si piensa que en nuestro estado existe la trata de personas y cómo se puede evitar la trata de mujeres. Comenzamos. Sí sé. Más o menos. Sí sé. Creo que sí. El abuso, ¿no? de unas personas hacia otras. El abuso en sus derechos, en su libertad. El pago por el derecho a tener a una persona. Es un delito en el cual los contrabandistas roban a las personas, ya sean menores de edad, ya personas mayores, ¿no? Y para las cuales las utilizan para sus beneficios. Sí, en todos lugares. Sí existe, sí he sabido de gente pues cercana que conoce a otras personas que hacen la trata de personas, sobre todo con menores, el abuso a menores. Sí creo que existe, aunque en realidad no es muy visible, puesto que se dice que Yucatán es un estado el más seguro de México, pero sí existe entre lo que cabe. Sí, porque hay mucho peligro acá en la ciudad. En los mercados y en lugares así donde hasta tu propia mamá te vende y todo, y pues eso, pues nadie lo suele decir por miedo. Posiblemente sí, quizá, aunque a mi parecer jamás he escuchado acerca de eso. Existe, tanto como por prostitución, que es un tipo de trata de personas, como el trata de blancas en sí. Tratar de que la seguridad que está en Yucatán sea duplicada, pero mayormente en las casas de citas, en los burdeles y todos esos lugares donde ahí puede ser que haya trata de personas, porque como ha pasado en otros casos de que dejan entrar en la casa de citas a menores de edad, entonces ahí se da la trata de personas. Una cultura que enseñe que no hay que dejar que nadie se aproveche de uno. Con más seguridad y que nosotras mismas tengamos más precaución. Tener el valor de poder ya sea denunciar cuando ves un ilícito de esta magnitud. Hacerle más extensivo a los medios de comunicación de los derechos, de mostrar los derechos de las mujeres, sobre todo en los pueblos. Bueno, y esto fue la opinión de la gente. Regresamos al estudio.